Desde el momento que se paralizó la obra, nosotros hemos contabilizado 3 anuncios. En esos 3 anuncios de voceros oficiales del gobierno nacional, el primero incluía 93 millones de dólares, que fue anunciado por el ministro Garcés cuando estaba de ministro de Transporte y Comunicaciones. Luego tenemos otro anuncio hecho por el ministro Izarra, o el exministro Izarra, a través de su Twitter, que decía que el gobierno nacional había aprobado 300 millones de dólares más, ya van 393 millones de dólares. Y el último fue el anunciado por Villegas, que me parece que es el más serio, ¿verdad? Que fue anunciado 300 millones de dólares más, o 299 y piquito de millones de dólares. O sea que estaríamos hablando de 693 millones de dólares. Ahí es donde nosotros sí solicitamos que se nos aclare la situación, porque no sabemos de manera cierta si son casi 700 millones de dólares entregados o son 300 millones de dólares nada más, los últimos que se mandaron. Sí, porque todo el mundo sabe pues que este tipo de obras significa pues una gran inversión en materia de construcción como tal. O sea, sabemos que hay personal, sabemos que todo el material que se utiliza de construcción para hacer este tipo de obras de envergadura pues realmente se lleva una gran cantidad de dinero que todavía a lo mejor con esa cantidad pues no se podría culminar, y sabemos que eso es así, que poco a poco tienen que ir pues aprobando este tipo de recursos y que bueno, llevará a lo mejor muchísimo más. Bueno, pero te voy a decir algo. La incertidumbre está en la forma como fue entregado o no fue entregada, o fue dividida o no fue dirigida, porque 700 millones de dólares son una cantidad bastante exorbitante y debería verse en el avance de la obra, lo cual no se ha visto. Lo importante es de que se anunciaba en el año 2006 por el propio presidente de la República cuando inauguró el tramo 1 de la línea 1, que cada estación del tramo 2 iba a costar aproximadamente 200 millones de dólares. O sea, si son 6, estamos hablando de 1.200 millones de dólares. Si al año 2009 se habían entregado 493 millones de dólares, 700 millones de dólares deberían, que de acuerdo con nuestra cuenta, ojo, este es otro oficial, estaríamos hablando ya de casi la terminación de lo que estuvo presupuestado adicionalmente. Por supuesto, los 3 años de atraso originaron una inflación de casi el 100%, porque si sumas 34% de inflación durante los últimos 3 años, tienes un promedio aproximado del casi cerca del 100%. Ahora, y la gran pregunta es, si son estos casi 700 millones de bolívares, fueron ejecutados, de dólares, perdón, fueron entregados, ¿dónde están? O si es con estos 700 millones de dólares que se reinicia la obra. Tal vez esa también puede ser una pregunta bien clave en torno a eso. Exacto, pudiera ser que te hubieran acumulado esos 700 millones de dólares, porque acuérdate que hay también una deuda de 400 y pico millones de dólares que tiene la empresa Metro de Valencia con la contratista y el Asoyen. Entonces, eso tiene que ser honrado. Y la contratista sigue trabajando con el metro, ahora con un esquema diferente, pero sigue trabajando con el metro. Entonces, bueno, mira, lo mejor que hay en una administración pública es transparentemente informar acerca de lo que está ocurriendo con la obra. Así como ustedes pues han mantenido esa, digamos, contraloría con respecto a lo que está sucediendo hoy en día con el metro, y que bueno, estas construcciones ya arrancaron, esta movilización de maquinarias y todo lo que corresponde al metro, hace, digamos, 20 años atrás o menos, tengo entendido, cuando está también un recurso aprobado, y ahí donde duró ese hueco de la Plaza de Toros durante mucho tiempo, donde fueron recursos aprobados y que nunca se arrancaron las obras, solamente se arrancó cuando el presidente de la República llegó para poder darle celeridad a estos recursos a Paco Cabrera para que terminara esta línea 1. Y bueno, allí ustedes me imagino que también tuvieron la oportunidad de poder reclamar que se hiciera público. ¿Dónde estaban esos recursos que hoy en día todavía no han aparecido? Mira, te voy a aclarar un poquito eso. La piscina, que nosotros mismos la denominamos así, fue una excavación que se hizo para obligar al gobierno nacional que le diera recursos al Metro de Valencia. Y eso fue antes de que llegó el presidente. Eso fue en el gobierno del doctor Caldera. Sí. Y lo hizo precisamente el doctor Argenis Ecarri, que era alcalde de la ciudad en ese momento. Él hizo una presión, primero que él hizo la primera inversión del metro con recurso propio, sin recursos de la alcaldía como tal. Hubo un saneamiento de la administración de la alcaldía y invirtió casi 1.000 millones de bolívares
para arrancar con el metro como medida de presión. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional no le paraba la obra del metro de Valencia y cuando le empezó a parar, entonces se la quería llevar para Caracas, como está ocurriendo ahorita. Y todos sabemos lo que significa la centralización de los poderes, como, o sea, la ineficiencia de la centralización como tal. Entonces, Argenis y la sociedad civil carabobeña, en la cual me incluía porque yo en ese momento era presidente de la Cámara de la Construcción. Entonces hicimos una presión física para que el gobierno nacional le fluyera los recursos y eso se hizo. Cuando Argenis sale de la alcaldía, entra Paco Cabrera, nos encontramos con que Paco Cabrera también quería desarrollar el metro de Valencia. Y ahí entonces fue cuando prácticamente se comenzó a darle mayor impulso a la obra como tal y pudimos avanzar hasta la Cedeño. Después de 5 años aproximadamente se vuelve. Claro que sí. Entonces, por eso te digo que siempre hay que estar pendiente porque los gobiernos, cuando las obras están centralizadas, porque cuando un gobierno es centralista, los recursos no les importa mandarlos a como ellos les dé la gana. Pero sin embargo usted lo ha dicho, es decir, no pudieron con los recursos de la alcaldía para poder empezar el metro, tenía que ser a través del gobierno nacional también. Es que la obra de esa envergadura como es el metro, no la puede hacer solamente la alcaldía. ¿Puede estar o no en manos del gobierno nacional esas obras? Lo que pasa es lo siguiente, que la responsabilidad del transporte público recae sobre el alcalde. Y él es el primero que tiene que estar montado sobre un vagón del metro para pedirle al gobierno nacional que le entregue los recursos suficientes. A mí me consta, de verdad, que Parra ha solicitado los recursos en el Consejo de Ministros. Y de hecho, tiene que ser así porque cuando nos enfrentamos o nos adversamos en el Colegio de Ingenieros por la plancha del Colegio de Ingenieros, él formaba parte del movimiento Antonio José de Sucre del ministro Giordani.